La historia de Fórmula 1 está repleta de momentos brillantes, pero a veces las cosas salen espectacularmente mal. Cuando eso sucede, tiene una manera de traer de vuelta a la tierra a las grandes figuras del deporte. Estas son las veces en las que los pilotos más rápidos del mundo y los equipos más profesionales vivieron sus momentos más humanos. En lo que tiene que ser uno de los momentos más dignos de reconocimiento de la Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica de 2001, nos brindó una escena que parecía más de aficionados que de un deporte de motor de primer nivel. Imagínate esto. La carrera está a punto de reiniciarse luego de una bandera roja, la tensión está en el aire y ahí está el Williams de Ralf Schumacher, aún levantado. Sí, has oído bien. Los mecánicos habían dejado un coche de F1 valorado en varios millones de dólares, apuntado como un coche de proyecto en el garaje de alguien. Las acusaciones que siguieron fueron casi tan entretenidas como el error en sí. Mientras la prensa alemana lo calificaba como el error del año, Ralf echó a su jefe de equipo a la basura, sugiriendo que tenían tiempo de sobra para evitar este error de aficionado. ¿La ironía? Otros equipos todavía estaban trabajando en sus coches cuando comenzó la vuelta de formación, sin recibir penalizaciones. Los mecánicos de Williams, conocidos por su capacidad para dejar el coche listo en menos de un segundo, de alguna manera lograron convertir un procedimiento rutinario en un momento que quedaría en la infamia de la F1. La cereza del postre. Este no era un equipo de segunda categoría. Se trataba de Williams, con sus 9 títulos de constructores y 7 campeonatos de pilotos. A veces incluso los más poderosos caen. O en este caso, no se caen cuando deberían. What's happening with Ralph's car? It's up in the air. It's a bizarre thing going on at the front of the grid. Ralf Schumacher is still up on jacks. The mechanics had to get off in that 15-second period, otherwise he'll get a stop and go. But he'll start from the back of the grid. Es 2022 en Suzuka, y Nicolas Latifi está teniendo lo que generosamente llamamos como desafío de navegación. Mientras la mayoría de los pilotos de F1 tienen problemas con el subviraje o el equilibrio de los frenos, Latifi logró abordar un problema completamente diferente: encontrar la pista correcta. Durante los entrenamientos del viernes, giró casualmente hacia el trazado del circuito oeste en lugar de dirigirse a la chicane final, tomando un giro equivocado en un coche de Fórmula 1. La mejor parte: su mensaje por radio después de pasar por la barrera Armco. Ah, sí, la clásica estrategia de culpar al coche cuando uno se equivoca de pista. Hay que reconocer que Latifi luego fue sincero, admitiendo que estaba jugueteando con la configuración del volante cuando miró hacia arriba y tomó el giro equivocado. Ya sabes, como todos hacemos en nuestro viaje matutino, excepto que lo hizo en un coche de F1 multimillonario en uno de los circuitos más emblemáticos de las carreras. Para colmo de males, su propio entrenador no pudo resistirse a burlarse de él al respecto. Como dijo Latifi con admirable autoconciencia, si no hay daño no hay falta. Bueno, excepto tal vez a su dignidad. Uy, pero se ha metido... No era ahí, se ha equivocado. Se ha metido en la primera salida. Si alguna vez quieres ver cómo se ve la pura arrogancia en la Fórmula 1, no busques más. Lance Stroll, en el Gran Premio de Rusia de 2021. Es tarde en la carrera, la lluvia comienza a caer y la mayoría de los pilotos tratan la pista como si estuviera hecha de hielo. Pero no nuestro héroe Lance, quien aparentemente pensó que sus viejos neumáticos duros tenían propiedades mágicas de agarre. Can you stay out on this condition? Can you stay out? Yes! Después de tomar una ruta panorámica fuera de la pista, Stroll decidió que lo mejor era volver a unirse e inmediatamente girar en la curva 8, como si todavía estuviera sobre asfalto completamente seco. El resultado: un encuentro bastante íntimo con el Alfa Tauri de Pierre Gasly que le valió no solo una penalización de 10 segundos, sino también 2 puntos más, llevando a un total de unos preocupantes 8 puntos, a solo 4 de la suspensión de la carrera. El veredicto de los comisarios fue básicamente una forma diplomática de decir ¿en qué estabas pensando? Si bien Stroll intentó culpar a las condiciones extremadamente resbaladizas, le recordaron que tal vez, solo tal vez, esas mismas condiciones deberían haberle sugerido que se lo tomara con más calma. Los pilotos de Fórmula 1 no suelen ser conocidos por su sutileza, pero Fernando Alonso llevó su salvajismo a un nivel completamente nuevo en Bahrein 2016.
luego de quedar fuera de juego por una fractura de costillas en un accidente masivo. Lo último que Alonso necesitaba era que el experto de Sky Sports, Johnny Herbert, sugiriera que le faltaba motivación y que debería retirarse. Pero lo que ocurrió después se convirtió instantáneamente en un clásico del enfrentamiento en la F1. Imagínate la escena. Herbert está en plena transmisión, probablemente sintiéndose bastante cómodo en su papel televisivo, cuando de repente Alonso aparece como un ninja español. Lo que sigue es quizás la rabieta más superior de la historia del paddock. No, you're not going to retire. That's good. Champion. Good to Probably you are. you ended up as a commentator because you're not true champion, mate. I know. Thank you very much. That's good. Okay. I wasn't world champion. La belleza no está solo en lo que dijo, sino en cómo lo dijo. Ese devastador compañero que enmarca su derribo, la tranquila respuesta y la perfecta salida con el micrófono caído, dejando a Herbert allí parado como si lo hubiera atropellado un coche de seguridad emocional. El clip se volvió viral más rápido que un Red Bull con neumáticos blandos nuevos, lo que demuestra que a veces lo más brutal en la F1 ocurre fuera de la pista. Cuando se trata de pilotos de la F1 con mala suerte, Taki Inoue se lleva la corona como el único piloto que convirtió el coche de seguridad en su némesis personal. En 1995, este autoproclamado peor piloto de F1 de todos los tiempos logró tener no uno, sino dos encuentros extraños con el mismo vehículo destinado a mantener a los conductores seguros. El primer acto de esta comedia de errores tuvo lugar en Mónaco, después de que su coche se averió en la clasificación. Inoue estaba siendo llevado de regreso a boxes cuando el coche de seguridad de alguna manera logró chocar contra él, volcando su coche, aunque afortunadamente se había dejado el casco puesto. Pero Hungría sería el verdadero remate. Con su coche en llamas, Inoue agarró un extintor y sin molestarse en comprobar su entorno. Porque, ¿quién necesita mirar a ambos lados en una pista de carreras? Se interpuso directamente en el camino del coche de seguridad que se acercaba. El impacto lo envió despatarrado sobre el capó como en una comedia cómica que salió mal. Taki Inoue there, you can see it's got an entry problem. And up there, oh goodness gracious me, now that's absolutely appalling. The marshal there. Las consecuencias: 1 hora de espera para recibir atención médica, ya que el uso del helicóptero médico habría detenido la carrera, seguida de una batalla de 2 años con el hospital por una factura impaga, solo en la F1. Si quieres ver el momento exacto en que la Fórmula 1 perdió su alma, aquí está, el Gran Premio de Austria 2002. Rubens Barrichello había hecho una carrera perfecta, liderando en la posición pole y obteniendo su victoria, hasta que Ferrari decidió hacer de titiritero en la vuelta final. A solo unos metros de la línea final, Ferrari le ordenó a Barrichello que se hiciera a un lado para dejar paso a Michael Schumacher. El brasileño, a quien le habían prometido que esto no volvería a suceder después de un incidente similar el año anterior, redujo el paso de mala gana justo antes de la línea de meta. Incluso Schumacher parecía incómodo con la situación, desacelerando más de lo esperado como si esperara que el equipo cambiara de opinión. La reacción del público lo dijo todo. Abucheos y silbidos estruendosos llenaron el aire mientras Ferrari conseguía su vacía victoria. En un momento de desafío contra su propio equipo, Schumacher insistió en que Barrichello subiera al escalón más alto del podio y le entregó el trofeo de ganador. El gesto le valió tanto a los pilotos como a Ferrari, una multa de $1 millón, pero el coste real fue para la integridad de la Fórmula 1. El incidente fue tan controversial que llevó a que la FIA prohibiera las órdenes de equipo durante los siguientes 8 años. You were second until the last corner, and then you pulled over to let Michael through. Why was that? The team has asked me to do that. En el Gran Premio de Canadá de 1991, Nigel Mansell nos dio una clase magistral sobre cómo arrebatar la derrota de las fauces de la victoria, después de dominar cada vuelta de la carrera. El piloto británico avanzaba hacia lo que parecía una victoria inevitable cuando la arrogancia llegó a la curva final. El piloto de Williams había sido tan intocable ese día que aparentemente se sintió lo suficientemente cómodo como para saludar a la multitud mientras se acercaba a la línea de meta. Pero la Fórmula 1 tiene un cruel sentido del humor. Cuando el coche de Mansell salió de la horquilla a solo unos cientos de metros de la victoria, de repente frenó hasta detenerse, dejando a su atónito conductor golpeando la cabina con frustración. He's stopping! Nigel Mansell, just a few hundred yards from the flag on the last lap. He's stopping, he's banging his steering wheel in frustration. Something has happened. Su viejo némesis Nelson Piquet no podía creer su suerte cuando pasó a su lado para reclamar la que sería su última victoria en la F1. Y luego comentó con su característica crueldad: "No siento lástima por nadie". Start to push again the last lap, but when I saw him, I couldn't believe it. It was very, very good, very lucky.
Aunque Williams atribuyó oficialmente la culpa a un fallo en la caja de cambios, persistían los rumores de que Mansell había dejado bajar demasiado las revoluciones durante su celebración prematura o que había pulsado accidentalmente el interruptor de apagado mientras saludaba. Cualquiera sea la verdad, Mansell se ganó un lugar no deseado en la historia de la F1. El primer piloto en perder tras liderar cada vuelta, excepto la que realmente contaba. Mónaco 2006 nos brindó uno de los casos más evidentes de astucia en la Fórmula 1, cuando Michael Schumacher, al estilo típico de Schumacher, decidió forjar su propia suerte, habiendo marcado el tiempo de clasificación más rápido, pero sintiendo la presión de Fernando Alonso detrás de él. El 7 veces campeón ejecutó lo que parecía el trabajo de estacionamiento más perfectamente imperfecto en la historia de la F1. En la curva de Rascase, el Ferrari de Schumacher misteriosamente se bloqueó y se deslizó hacia la barrera, deteniéndose convenientemente justo antes de sacar banderas amarillas que arruinaron las últimas vueltas de clasificación de todos los demás. Para un piloto de su calibre, parecía tan convincente como un futbolista saltando en picado. We've all driven cars like this. That's not a big problem that he had there. He could have rolled back down the hill. So many more things he could have done, but he chose not to. Sus compañeros no se lo creyeron. Jacques Villeneuve, que no es ajeno a las tácticas de Schumacher, lo expresó mejor. No hay forma de que puedas cometer un error como ese. Espero que haya sido deliberado, porque si puedes cometer un error como ese, no deberías conducir un coche de carreras. Los comisarios aceptaron y enviaron a Schumacher al final de la parrilla. La verdad finalmente salió a la luz un año después, cuando su compañero de equipo Felipe Massa reveló que todo había sido planeado en una reunión del equipo, y Ross Brown incluso sugirió que crearan una bandera amarilla. A veces, incluso los mejores pilotos no pueden resistirse a una interpretación creativa del reglamento. Antes de que la carrera iniciara oficialmente, Stroll descubrió una forma innovadora de terminar el domingo temprano, haciendo un trompo durante la vuelta de formación. En un momento que hizo que los espectadores lo miraran 2 veces, el Aston Martin de Stroll decidió hacer un viaje no programado hacia la trampa de grava, mientras el resto simplemente calentaba sus neumáticos. El canadiense se encontró varado y fuera de carrera, antes de que alguien hubiera llegado a la parrilla de salida. Tan pronto como toqué el freno, tuve un enorme bloqueo trasero, y luego me quedé como pasajero, explicó Stroll después, calificando el incidente como realmente extraño, y sugiriendo una posible falla en los frenos. Aunque dado su historial de incidentes únicos, algunos podrían decir que no hubo nada extraño en ello. Su compañero de equipo Fernando Alonso fue visto más tarde con lágrimas en los ojos, no por la desgracia de Stroll, sino por el dolor físico de rebotar en su propio coche durante toda la carrera. No fue precisamente el mejor momento de Aston Martin. El Gran Premio de Azerbaiyán de 2017 nos brindó uno de los momentos de furia al volante más extraños de la Fórmula 1, cuando Sebastian Vettel perdió por completo la calma detrás de un coche de seguridad. Liderando el campeonato, y generalmente conocido por su enfoque calculado, el piloto de Ferrari nos mostró lo que sucede cuando desciende la niebla roja. Siguiendo a Lewis Hamilton en condiciones de coche de seguridad, Vettel chocó contra la parte trasera del Mercedes. Pero en lugar de considerarlo un incidente de carrera, se puso en modo de lucha callejera. Convencido de que Hamilton le había hecho una prueba de frenos, Vettel se acercó y deliberadamente se desvió hacia el coche de su rival en un momento de locura que hizo que el paddock cuestionara su estado mental. Los comisarios no se creyeron la teoría de la prueba de frenos de Vettel y le impusieron una penalización de 10 segundos de stop and go por conducción peligrosa. El 4 veces campeón admitiría más tarde su culpabilidad con una sincera disculpa ante la FIA, reconociendo que fue un movimiento equivocado, una decisión equivocada. Fue un raro vistazo al lado más oscuro de Vettel, demostrando que incluso los campeones más serenos pueden ceder bajo presión. El incidente le costaría más que solo puntos. Dejó una huella permanente en su reputación. What happened between you and Lewis behind the safety car? Well, I think you saw. Si quieres causar una primera impresión en la Fórmula 1, Nikita Mazepin ciertamente causó una en Bahrein 2021, pero no del tipo que uno querría. Tras un fin de semana lleno de giros de práctica que ya le habían valido el apodo de Mazepin, el novato ruso logró estrellarse en su primera carrera de F1 antes de que la mayoría de los pilotos hubieran llegado a la tercera velocidad, apenas 3 curvas después de su carrera en la F1. Mazepin se puso demasiado ansioso con el acelerador mientras intentaba esquivar a su compañero de equipo. Tomó demasiado bordillo y envió su Haas haciendo piruetas hacia las barreras. Yeah, that's what I thought. He got a bit trigger happy with the throttle and went off and had his own accident. Distancia total de la carrera, menos de 30 segundos. Incluso para los estándares de un novato, esto fue espectacularmente breve. Hay que reconocer que Mazepin reconoció el error de inmediato. Muy simple, cometí un error, admitió, con el aspecto más desanimado de lo que cabría esperar.
muy enojado conmigo mismo. Lo siento por el equipo. Fue un comienzo apropiado para lo que se convertiría en una de las carreras más olvidables de la F1. Un debut tan breve que podrías haberlo perdido durante una pausa para ir al baño. Y un claro recordatorio de que el salto a la F1 no es tan fácil como algunos hacen parecer. El Gran Premio de Malasia de 2001 nos brindó una de las paradas en boxes más cómicamente caóticas de la Fórmula 1 cuando Ferrari, generalmente un modelo de eficiencia, convirtió su box en una escena de una comedia. Durante un repentino aguacero, ambos pilotos de Ferrari se salieron de la pista y tuvieron que entrar en boxes para colocar neumáticos de lluvia. Lo que siguió fueron 72 segundos de caos puro. El director técnico de Ferrari, Ross Brown, había llamado tanto a Michael Schumacher como a Rubens Barrichello, pero de alguna manera el equipo pensó que Schumacher estaba por delante. Mientras Barrichello estaba sentado en su box esperando por su neumático delantero derecho, los mecánicos buscaban desesperadamente caucho que ni siquiera era destinado a su coche. Mientras tanto, Schumacher estaba atrapado detrás de él, probablemente preguntándose si tendría tiempo de salir y ayudar él mismo a buscar la rueda faltante. También tuvieron que retirar los restos del barge board de Barrichello, convirtiendo lo que debería haber sido una parada rutinaria en una sesión de reparación de coche improvisada. A pesar de esta parada que duró más que los descansos para tomar café de algunas personas, Ferrari de alguna manera logró un doblete. Esto demuestra que incluso las operaciones más refinadas a veces pueden parecer de aficionado. Si quieres saber cómo no empezar el Gran Premio, pregúntale a Daniel Ricciardo sobre Australia 2019. Apenas unos segundos después de iniciada la carrera, el héroe local logró encontrar quizás la única manera de perder un alerón delantero sin chocar contra otro coche. Después de que Sergio Pérez tuviera un comienzo lento, Ricciardo intentó aprovechar la oportunidad con un pase. Pero cuando Pérez hizo una ligera maniobra defensiva, Ricciardo se estremeció, llevando sus ruedas derechas al césped y directamente hacia una cuneta de concreto invisible que actuó como un abrelatas del tamaño de un coche en su alerón delantero. Simplemente puse dos ruedas y lo siguiente fue un enorme canalón allí, explicó Ricciardo, tratando de darle sentido a su extraña desgracia. En realidad no estaba demasiado preocupado cuando toqué el césped. Pensé en atravesarlo. Famosas últimas palabras. El impacto arrancó instantáneamente su alerón delantero, lo que lo obligó a regresar cojeando hacia boxes para ser reparado antes de retirarse finalmente de la carrera. El Gran Premio de Italia de 1999 nos brindó uno de los momentos más humanos de la Fórmula 1, cuando el bicampeón mundial Mika Häkkinen cometió un pequeño error con consecuencias descomunales. Liderando cómodamente en Monza, el finlandés volador hizo algo que sucedería en las pesadillas de cualquier piloto. Accidentalmente seleccionó primera marcha en lugar de segunda en la primera chicane. En un instante, las ruedas traseras se bloquearon, lo que envió a su McLaren a un viaje de ida a la notoriamente profunda trampa de grava de Monza. Pero no fue el choque lo que hizo memorable este momento, sino lo que vino después. En lugar de volver a boxes como haría la mayoría de los pilotos, Häkkinen se metió entre medio de los árboles junto a la pista y rompió a llorar. Me invadió una enorme sensación de decepción, recordó más tarde. No ira, que es lo que uno suele sentir después de cometer un error así, sino tristeza. Para un piloto conocido por su serenidad, esta cruda muestra de emoción demostró lo mucho que significaba para él ganar en Monza. Aunque ese año ganó el campeonato, el finlandés volador nunca conquistó el templo de la velocidad. Si crees que chocar con el coche de seguridad es vergonzoso, Nick Heidfeld logró superar a todos en Brasil 2002 al tener un encuentro cercano con el coche médico. Durante la práctica, lo que debería haber sido una bandera roja de rutina para el Arrows estrellado de Bernoldi se convirtió en un momento que dejó a todos conteniendo la respiración. El coche médico, conducido por Alex Ribeiro, estaba estacionado detrás del Arrows accidentados en el Senna S, un lugar aparentemente seguro, hasta que Heidfeld apareció por la curva a toda velocidad. Lo que siguió fue como una escena de una película de acción. The red was already out there, the red was already on display at that point. He should have had reds and the door opens and through comes Heidfeld. Oh. Heidfeld de alguna manera logró meter su Sauber en el espacio entre el coche médico Mercedes y la barrera que parecía apenas más ancha que un carrito de compras. Pero justo cuando Heidfeld creía haber logrado el escape del siglo, se encontró con la puerta del conductor del coche médico, que lamentablemente Ribeiro había elegido abrir en ese preciso momento. El impacto dobló la puerta hacia atrás como una lata. Ribeiro, que todavía estaba en el coche,
Probablemente envejeció unos 10 años en esa fracción de segundo. Si hubiera salido un momento antes, estaríamos contando una historia muy diferente. Justo cuando uno cree haber visto todas las posibles formas de estrellarse en la Fórmula 1, Romain Grosjean nos regaló algo especial en Bakú 2018. Se estrelló tras el coche de seguridad mientras intentaba mantener calientes sus neumáticos. Tras luchar desde el último puesto hasta un impresionante sexto, el piloto de Haas encontró la que quizás sea la forma más vergonzosa de desperdiciar un gran resultado, mientras zigzagueaba para calentar sus neumáticos. Una práctica habitual durante los periodos de coche de seguridad. Grosjean, de alguna manera, logró hacer girar su coche contra el muro. Su excusa inicial sobre las condiciones difíciles dio paso a una explicación un poco más convincente. Accidentalmente presionó un interruptor que alteró el equilibrio de los frenos, bloqueando las ruedas traseras al pisar los frenos. «Esto duele mucho y quiero disculparme con el equipo», dijo Grosjean, abatido, mientras observaba cómo Sergio Pérez, el Gran Premio de China de 2007, nos dejó con uno de los errores más cruciales en boxes de la Fórmula 1. Las aspiraciones al título de Lewis Hamilton acabaron literalmente en la grava. Liderando el campeonato y la carrera, Hamilton avanzaba hacia lo que parecía su primer título mundial en su temporada de novato. Entonces McLaren cometió un error estratégico fatal. A pesar de que los neumáticos de Hamilton estaban desgastados hasta la lona, el equipo lo mantuvo fuera vuelta tras vuelta. Cuando Raikkonen finalmente le pasó por el liderato, Hamilton no tuvo más remedio que entrar en boxes, pero para entonces sus neumáticos estaban completamente destrozados. Lo que ocurrió después perseguiría a Hamilton durante años. Cuando giró hacia la entrada del pit lane, sus neumáticos desgastados no podían agarrarse a la superficie mojada. Como un novato sobre hielo, su McLaren se deslizó directamente hacia la trampa de grava. A pesar de los mejores esfuerzos de los comisarios para sacarlo, la carrera de Hamilton, y efectivamente sus esperanzas de campeonato, quedaron enterradas en la grava de Shanghái. Fue el primer retiro de Hamilton en la F1 y posiblemente el más doloroso. Verlo sentado en su McLaren parado, con la cabeza entre sus manos, se convirtió en una de las imágenes más icónicas de oportunidades desperdiciadas en la F1, demostrando que incluso los campeonatos más prometedores se pueden perder en el pit lane. Si estás buscando la carrera más corta y desastrosa de la F1, conoce a Yuji Ide, el hombre que logró que le revocaran su superlicencia después de solo 4 carreras. En su debut con Super Aguri en 2006, Ide no perdió el tiempo demostrando que podría haber tomado un camino equivocado en su camino hacia la F1. En su primera sesión de clasificación, estuvo a 9 segundos del tiempo de la pole de Michael Schumacher y a 3 segundos de su propio compañero de equipo. Las cosas no mejoraron desde entonces. Pasó la mayor parte de su breve carrera en la F1 dando vueltas, luchando por mantener su auto apuntando hacia adelante y aparentemente sin hablar suficiente inglés como para entender a su propio ingeniero de carreras. La gota que colmó el vaso llegó en Imola, en su cuarta y última carrera, cuando logró hacer girar el coche de Christian Albers con una maniobra que parecía menos una carrera y más un juego de coches chocadores. La FIA ya había visto suficiente y tomó la medida sin precedentes de revocarle la superlicencia. La evaluación de su jefe de equipo, Aguri Suzuki, fue brutalmente honesta. No sabía conducir un coche de F1. 4 carreras, 0 puntos, un competidor volcado y un lugar permanente en el salón de la infamia de la F1. Oh, there we go. Albers. Yeah, Albers, you see rolling the car. He should be okay in that, although you never want to roll over into the gravel trap. Quizás lo que hace que estos momentos se queden grabados en nosotros no es solo su comedia o drama, sino cómo quitan el barniz pulido de la Fórmula 1 para revelar algo más identificable. Ya sea Hamilton mirando su coche varado en China, o Häkkinen llorando bajo un árbol en Monza. Estos momentos nos recuerdan que bajo los cascos y trajes de carrera, hay personas lidiando con las mismas emociones que todos experimentamos, solo que a 320 km/h y con millones de espectadores. Esto fue Racers Reverie en español, y nos veremos en el próximo video.